¿Cuándo se decidió a ser creador de contenido y cómo es su proceso a la hora de crear un video? A ver, va rápido. ¿Cómo me decidí? Pues, no sé. Ya. No, sí sé. A ver, yo siempre he estado en la comunicación. Mi pasión fundamental es enterarme de cosas e informárselas a otras personas que no están enteradas. Me gusta muchísimo. Obviamente algunas de esas son cosas que se me ocurrieron a mí, mis cuentos, mis novelas, mis poemas, mis canciones. Y entonces pues, sales al público y se los enseñas. Pero me gusta mucho informarme. Tengo la suerte de haber construido una cultura general más o menos razonable a lo largo de toda una prolongada vida. Y lo que disparó, o sea, yo he estado en la televisión, he estado en radio, he hecho programas de radio de divulgación científica, he hecho programas de radio de astronomía, he hecho programas de radio de música, he hecho programas de radio en Radio Querétaro, por ejemplo, 2 veces por semana hacía yo lo mismo que aquí, comentaba yo el periódico, pero ponía canciones, ponía la música que a mí me daba la gana además. Como no me pagaban, le dije al director, si no me pagas, entonces déjame poner la música que yo quiera, ¿no? No me mandes al programador a que me ponga lo que él quiera. Entonces, siempre me ha gustado poder transmitirle a las personas otra cosa. Siempre fui en ese sentido, quizás desde la primera vez que a los 12 años participé en un concurso de oratoria en mi secundaria, 12 o 13 años, sí, 12. Siempre he sido creador de contenidos, ¿no? Lo que pasa es que se llamaba uno escritor, periodista, conductor, presentador. Pero yo siempre, creo que siempre, desde que escribí, fíjate, incluso antes de que hiciera yo que estuviera en un concurso de oratoria a los 12 años, a los 9 o 10 escribí un cuento que se publicó en el anuario de mi escuela. Mi escuela era de ricos y tenía anuario, se publicaba un anuario, ¿no? Yo era el pobre de la escuela, como todo el mundo sabe. Y ya era un cuento de fantasía. Entonces, a los 9 años yo ya era creador de contenidos y ya los publicaba, ¿no? En el caso de este canal nació porque no había contenidos de ateísmo en el YouTube de hace 14 años y decidí que empezaría yo a contar mi visión del ateísmo y las críticas importantes y necesarias que hay que hacer a las religiones, a todas, principalmente aquella en la que yo fui criado. Luego me preguntan, ¿y por qué no hablas del judaísmo y del zoroastrianismo? Porque no tengo idea qué son, no lo sé, no estoy informado. Pero puedo hablar sobre la Biblia porque la he leído muchas veces, porque la conozco mejor que muchos creyentes. Puedo hablar del catolicismo porque fui criado católico, porque el primer cerro que subí en mi vida lo hice haciendo senderismo con el Opus Dei, porque mi familia era de una brutal, de un brutal fanatismo religioso. Y entonces pues, puedo hablar mejor de las religiones que mejor conozco, ¿no? Nada más. ¿Por qué no quieres hablar del Islam? ¿Le tienes miedo a los...? No, yo no tengo idea del Islam. Y ponerme a estudiarlo pues me tomaría mucho tiempo. Pero en este caso fue fundamentalmente, no había contenidos de ateísmo. Y cuando no hay contenidos de algo, pues yo voy y lo meto, ¿no? Yo empecé a hacer divulgación científica cuando casi nadie hacía divulgación científica en YouTube.